Un ángulo sencillamente es la abertura formada por dos semirrectas que se cortan en un punto llamado vértice. Habíamos dicho que esas dos semirrectas más tarde se convierten en lo que son los lados de un ángulo. Y esos dos lados, al cortarse en ese punto llamado vértice, forman una abertura. Y vimos tres elementos básicos que tienen los ángulos. Y los tres elementos básicos que tienen los ángulos son los lados, que dijimos que los lados, te voy a ayudar acá, que los lados son las semirrectas, del ángulo. Entonces, esta semirrecta forma este lado. Esta otra semirrecta forma este otro lado. Y el punto donde se cortan las dos semirrectas o los dos lados recibe el nombre de vértice. Y el ángulo, simple y llanamente, es esta abertura. ¿Cómo nombrar un ángulo? Entonces, primero, con una letra mayúscula del abecedario colocada en el vértice. Entonces, ahí está el vértice es A, significa que ese es el ángulo A. Esa era la primera fórmula. La primera forma de nombrar un ángulo. La segunda, con una letra del alfabeto griego. Y vimos varias de ellas: alfa, beta, gamma, delta, pi, psi, delta, epsilon, omega, lambda, omega, ¿correcto? Aquí, en este caso, estamos utilizando la letra A del abecedario griego, que es alfa, o sea que ahí es el ángulo alfa. Y la tercera fórmula era con las letras del abecedario que indican los lados que tiene el triángulo y el punto donde se cortan ellas, que es el vértice. Entonces, como decíamos, que ese era el ángulo DAE. Entonces, esas fueron las tres formas que utilizamos. Y en la última nos quedamos un poquito. Entonces, aquí está este lado. Aquí está este otro lado. Entonces, quiere decir que ese ángulo está formado por el ángulo AD y está formado por el lado AE. Y el punto donde se corta es el vértice, que en este caso es la letra ¿qué? A. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, en este ejemplo nos decía cómo nombrar este ángulo. Entonces, este ángulo lo podemos nombrar de tres maneras. La primera, con una letra mayúscula del abecedario colocada en el vértice. Entonces, observe de que ahí sería el ángulo A, y en ese caso, ese ángulo A tiene una medida de ¿cuánto? 44,4 grados. Lo podemos nombrar con una letra del abecedario griego. Entonces voy a utilizar una de ellas. Entonces puedo decir el ángulo alfa, y el ángulo alfa es de 44,4 grados. Todos los están haciendo, ¿no? Y la tercera, con las letras del abecedario que indican los lados que tiene el ángulo y el punto donde se corta. Y entonces en este caso es el ángulo BAC de 44,4 grados. Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces, para ese último, entonces los lados son el lado AB, mírenlo, que sería este, mire, lo nombramos hacia la izquierda, el lado AB, y está formado por el lado AC, ¿listo? Y el punto donde se corta es A, que aparece en toda la mitad.